Hola, estamos en una presentación, en una de las tantas presentaciones de Moglia Ediciones, pero esta es especial. Es especial y le voy a contar por qué. Primero le digo que me acompañan Gabriel Romero, el presidente del Instituto de Cultura, y Gustavo Sánchez Mariño, uno de nuestros autores de la primer tirada, diríamos, de Moglia Ediciones, de allá en el 2000, en el año 2000. ¿Y por qué digo que es especial? Digo que es especial porque se cumplen 20 años. Estamos cumpliendo 20 años de labor editorial. El 8 de junio del 2000, en medio de la intervención federal, arrancamos con este sueño, con esta idea editorial, y nos pusimos a manufacturar libros en Corrientes. Hoy, 20 años después, tenemos todo un camino recorrido que ya le voy a contar. ¿Y cómo nace la editorial? La editorial nace desde una inquietud de haber hecho un libro jurídico, que la provincia había cambiado el código. Eso nos obligó a manufacturar de vuelta ese código civil, que toda la provincia, el Código Procesal Civil, que todo el foro tenía que litigar con eso, así que era una herramienta muy importante. Se produjo una aluvión de pedidos, y eso nos impulsó a poner un sello propio. Y después viene, por supuesto, la parte de construirla. Un hecho curioso es cómo nace una noche. Yo, yendo a mi casa en el auto, encuentro en la parada de colectivos un amigo que sabía que era escritor. En ese momento era solamente un cliente, que era Osvaldo Benetti, un gran amigo, con el tiempo, por supuesto, y le planteé, le digo: mirá, Osvaldo, pasa esta situación, estamos haciendo libros jurídicos, queremos hacer una editorial. Y en ese trayecto que lo llevé ahí hasta su casa, le conté la idea, se entusiasmó, me entusiasmó, y me dijo, porque hablaba así, ¿viste? Me dijo: bueno, pibe, mirá, es la primera vez que me pasa que me suben en la parada del colectivo y me ofrecen poner una editorial, así que contá conmigo, te voy a ayudar en lo que pueda. Arturo Zamudio también colaboró mucho con nosotros, y bueno, lanzamos, digamos. Y la editorial se puso a caminar, llegaron los títulos. Y en estos años que han transcurrido, aprendí a conocer mi provincia. Yo no había viajado, si bien no soy nativo de Corrientes, ya hacía 20 y pico de años que estaba acá en Corrientes instalado con mi familia. Nunca había tenido oportunidad de recorrer demasiado, y a partir de este impulso editorial, viajé muchísimo, muchos miles de kilómetros. Hemos hecho presentación en todos los pueblos de Corrientes, con obras nuestras, con obras locales, con todo tipo de temática, visitando los pueblos y conociendo la gente de los pueblos, los autores de los pueblos, sobre todo. Esa es la parte importante que yo rescato de esto. Siempre es bueno en estos actos de agradecimientos y de recuerdos, es mencionar a las personas que ya no están, digamos. Así como decía que en el interior conocimos mucha gente, también acá en toda la labor editorial se han acercado muchísimos autores, y hay algunos que ya no están, y quisiera recordar brevemente algunos emblemáticos, porque para no cansar ni que sea una cosa, un golpe bajo. Pero tengo que mencionar a Cookie Wen, que me acompañó en la firma comercial durante más de 30 años, y también me sostuvo, me impulsó a esto y me acompañó en todo lo que hice. Al mismo Osvaldo Benetti, que ya nombré, un amigo entrañable. Con los años hemos ido yendo a la Feria del Libro de Buenos Aires durante 12 años, y él, ya viviendo allá, me acompañaba en la feria, hablaba con la gente, participaba, interactuaba. Logramos establecer una amistad muy importante, y hace un par de años nos dejó. Cachito Castelo, una persona emblemática de las letras, de la historia correntina, un investigador muy importante, con libros así muy representativos de Corrientes, y que también habíamos trabado una amistad familiar con él, con su señora, con sus hijos. Fue una persona muy querida para mí, para la editorial, que también nos dejó. Mencionar también a la gente que actualmente trabaja con la compañía, digamos, que están trabajando en la firma. Nosotros tenemos manufactura. Mencionar a la gente que nos acompañó al principio, Luis Salinas, Esteban Zapa, Isabel Cadenas, Bebi Bebila, con la gente con que iniciamos todo esto, que sale como un sueño,
porque la verdad que nos explotó en la cara. Estuvimos, cuando pusimos la herramienta a caminar, los autores vinieron así masivamente, digamos, era editar muchísimo, así que fueron, imagínense que tenemos alrededor de 2050 títulos editados. Es una enormidad, digamos, para 20 años de labor. Así que estamos muy contentos, hay cerca de 230.000 ejemplares, así que letras de Corrientes para todos lados, digamos. ¿Qué me deja la editorial después de 20 años? La editorial me deja, lo pensé porque me ayudó amigos que me ayudaron en esto para armar este acto. Me decían, tenés que pensar en qué te ha dejado la editorial. No puedo mencionar una cosa, pero sí el recorrido. Me ha dejado 20 años de recorrido lleno de momentos, de cosas importantes. He conocido gente muy importante, muy representativa. Estas participaciones en la Feria del Libro de Buenos Aires me ha dado la posibilidad de conocer gente que no hubiera soñado, digamos, contactos personales con intelectuales muy representativos, que enriquecen y que ayudan. Entonces todo el camino para mí es importante de recordarlo y lo llevo muy adentro. Me deja un profundo agradecimiento a Corrientes, a hoy mi provincia, que es donde me desarrollo, donde crezco, donde tengo mi familia. Y hoy decía que era muy especial también las personas que me acompañan, porque Gustavo Sánchez Mariño confió en nosotros allá hace 20 años, sin conocernos siquiera, trajo su novela, Su Verón de Astrada. Hoy estamos presentando, casi 20 años después, su Perú Gorría, su novela otra vez. Hay como una suerte de parábola entre los dos Genaros, y ahora le vamos a preguntar a Gustavo que nos diga algunas cosas respecto a la novela, de por qué, cómo nació el Genaro, por qué escribiste la novela, qué pasó en estos 20 años con ese libro que sacamos allá en junio del 2000, y contame un poco de Perú Gorría, esta nueva novela y que tiene una coincidencia de justamente algo de la identidad correntina. La verdad es que yo había escrito, cuando me propuse escribir Verón de Astrada, yo ya había publicado 2 novelas, novelas digamos, contemporáneas, coetáneas, por lo menos de aquella época en que las escribí cuando tenía 20 años. Y había publicado también una colección de traducciones de poesía inglesa. Y en algún momento me pegó también, me impactó la historia correntina. Desde muy chico la leí, desde muy chico nos hicieron interesarnos a mis hermanos y a mí. Y la leímos siempre con unción, por decir así, amando la provincia en la cual nacemos, porque los correntinos sabemos que tenemos muchísimo para estar orgullosos de estos más de 400 años de historia. Y entonces en ese momento dije, ¿por qué no tirarme a la novela histórica? En aquel momento, cuando yo era muy joven, era como una especie de tesis doctoral, por decir, para recibirte de novelista tenías que escribir en aquel momento una novela histórica. Todos los grandes escritores lo hicieron, qué sé yo, Gabriel García Márquez con su famosa novela sobre Bolívar y demás. Y entonces me largué. Por supuesto, yo no soy historiador. Yo toda la información que saco para mis novelas históricas son de la historiografía, que en Corrientes es quizá el filón literario más rico que tiene la provincia. La provincia tiene una historiografía muy, muy rica, desde el clásico de Manuel Florencio Mantilla, pasando por Manuel Vicente Figuerero, por ese genio que fue Hernán Félix Gómez, y los autores más contemporáneos, entre ellos Antonio Emilio Castelo, que escribió esa obra que es la base, por decir así, la historia de Corrientes, que es la base de la formación historiográfica de todos nosotros. A partir de ahí, por supuesto, no consulto documentación. Esto quiero aclararlo porque no quiero que nadie piense que voy a entrometerme en la actividad del historiador, que es una actividad muy seria, muy dedicada, muy recoleta. Lo mío es basado en la producción de los historiadores. Pero quise también hacer un texto literario, es decir, una novela que emocione. La novela es de curso psicológico, es
reflexión, digamos, soliloquio, pensamiento interno. Se toma un personaje desde un inicio y se lo desarrolla. Hay como una evolución, debería haberla por lo menos. Y bueno, todo eso, la historia de Verón de Estrada estaba ahí servida. Es una historia maravillosa, un gobernador que gobernó muy brevemente, solamente un año, pero dejó un legado importantísimo que es lo que hace, digo yo, a la correntinidad, el legado libertario de la lucha contra la opresión, la tiranía de Rosas y demás. Para mí Verón era y sigue siendo el personaje, el paradigma de la correntinidad, por su valor, por su coraje, por su integridad. Y bueno, y entonces cuando me di cuenta, la novela estaba hecha. Es gracioso porque cuando publiqué mi primera novela, que había recibido un premio de la provincia, de la Subsecretaría de Cultura en aquel momento, y Arturo Zamudio vivía en Buenos Aires. Ajá. Y en aquel momento la galera, el cuidado de la edición era muchísimo más trabajoso que ahora, que estamos todos con computadoras, email y no sé qué. Y Arturo se encargó de cuidar la edición de Mi Guerrero Solitario, y a partir de ahí nos hicimos amigos, y unos años después, 10 años después, le tocó auditar, por decir así, mi Verón de Estrada para su publicación en Moglia. Y me hizo un reporte extraordinario que está en la contratapa desde siempre, realmente muy generoso y él es por supuesto un crítico literario muy importante, así que a mí me dio un espaldarazo bárbaro. Y bueno, y salió Verón de Estrada. La verdad es que en su momento fue bestseller, se vendió muchísimo, pero después se convirtió en estos 20 años en un long seller. Durante todos estos años se venden. La gente, los lectores correntinos van a Moglia y compran esa novela. Por alguna razón, no quiero hablar de números porque no los conozco, no los recuerdo, pero en estos 20 años nunca ha dejado de estar presente entre los lectores. Y me ha dado muchísimas satisfacciones, por supuesto. Grandes escritores, amigos míos, me han hablado muy bien, muy elogiosamente de Verón. Históricamente, como vos lo adelantás, hay como un nexo entre los dos Genaros, porque vivían los dos en dos casas pegadas, una junto a la otra, frente al puerto de Corrientes, en la calle que en aquel momento se llamaba la calle Primera, hoy es la calle Plácido Martínez. Las dos casas estaban ahí en Rioja, y Plácido Martínez, en la calle Primera, estaban la casa de los Verón de Estrada y los Perugorría. Y eran dos familias que se daban mucho, dos matrimonios que se querían mucho, se habían intercambiado los padrinazgos de sus hijos, había mucha relación entre los dos. Y si bien había una diferencia de edad, porque Genaro Perugorría nació en 1791 y Verón de Estrada nació en 1804. Pero eran muy amigos, se entiende que hay una relación. Y tuvieron un destino trágico, un destino similar. Verón de Estrada me llevó 6 años más o menos. Perugorría, no sé, no quiero aparecer como un místico. Bueno, siempre dicen que los escritores somos medio así voladores, pero yo siento que de algún modo me la dictaron. De algún modo la inspiración, la musa, lo que ustedes quieran llamar, me sentí como abducido, digamos, secuestrado por las musas. Y la escribí en menos de un año. Y cuando vos me propusiste celebrar los 20 años de la editorial con una nueva novela histórica, bueno, está todo dicho. Esta pandemia, vamos a encontrarle algún aspecto positivo, me vino re bien porque en estos 40 y tantos días la terminé de pulir, la terminé de revisar. Si bien, bueno, Borges decía que uno publica para dejar de corregir, digamos, para no seguir... de modo que, bueno, acá estoy, cumplí con vos como te había prometido el año pasado, llegué con esa novela que al final se dieron casi 320 y tantas páginas. Una cosa impresionante, pero también un placer, un gozo total, el gozo creador, ¿no? Insisto, estas dos novelas mías son obras literarias. No quiero
que se tome como que son documentación histórica, como que nada. ¿Qué nos ha pasado presentando el Verón Curuzú Cuatiá? Claro, que te increparon en la sala. Me increparon. Eso fue muy gracioso, pero había un capítulo, hay un capítulo de Verón en el cual Verón de Estrada está muy desilusionado, muy bajoneado, digamos, con la clase política de su momento, y entonces hace un soliloquio así a la manera shakespeariana, un soliloquio sobre la política. Con términos muy duros, muy dolidos, muy melancólicos sobre la actividad política, ¿no? Y bueno, y a la presentadora, que es esa exquisita escritora de Curuzú Cuatiá, Tolita Nicolini, se le ocurrió que ese era el fragmento que ella quería leer en la presentación. Y lo leyó. Seguramente se emocionó y bueno, y a la gente le gustó. Y cuando terminó el acto se me acerca uno y me dijo: usted no debe hablar así de los políticos. ¿Por qué va a hablar? Usted nos falta el respeto. Se ve que era un dirigente político de ahí que yo no tenía ni idea de quién era. Me acuerdo perfectamente. Y yo le dije: pero ahí estaba hablando Verón. Le digo, es la excusa que siempre ponemos los escritores. Son las palabras de Verón en un contexto espiritual muy duro. Pero bueno, y así, ese fue un episodio muy gracioso. Pero he tenido, como te digo, episodios muy estimulantes. Una tarde, a las 5 de la tarde, suena el teléfono en aquel momento en mi casa y era el profesor Antonio Emilio Castelo. Era como que, qué sé yo, a un filósofo lo llame Kant, digamos, a un filósofo o a un no sé. Me llamó y me dijo: estamos leyendo su Verón de Estrada con mi hija y lo estamos disfrutando, y yo quería llamarlo para felicitarlo, y no sé, le digo: pero maestro, usted me da un alegrón, una cosa que, bueno. Bueno, Gustavo, ahora volvemos para que nos cuentes la sorpresa que tenemos con Pero Borría, quién lo va a presentar. Pero estamos también con Gabriel Romero, y para Gabriel tengo una pregunta. Con Gabriel hemos estado trabajando los últimos 10, 12 años que participamos en la feria, porque al mismo momento que el Instituto de Cultura retomó su espacio protagónico en la Feria del Libro de Buenos Aires, nosotros empezamos también con nuestras participaciones con stand propio, así que prácticamente a los tumbos, pero venimos trabajando juntos, no sin pelea, pero también obviamente está a la vista con muchas más coincidencias que discusiones, porque en los últimos 4 o 5 años, en las extraordinarias ferias del libro de Corrientes, somos muy protagonistas con nuestros títulos. Y ellos vienen haciendo un esfuerzo muy importante como institución para que eso siga. De hecho, ahora viene una feria digital, así que es un desafío para todos. Pero la pregunta para vos es, ¿cuál es la importancia de tener una editorial en Corrientes, manufacturando y produciendo en Corrientes? Bueno, primero te quiero felicitar por los 20 años. Es muy importante para los escritores, para el público, para el Estado poder que exista una institución, una empresa que pueda emprender este tipo de cosas que son muy difíciles. Primero entiendo que lo que ahora llamamos industrias creativas, industrias culturales, son una herramienta fundamentalmente económica y es muy importante. Es el punto intermedio entre el escritor y el lector, es el mediador entre estas cuestiones. Y detrás de un gesto, si querés, cultural, hay una cuestión que genera trabajo, que genera una economía mediana, y es muy importante en ese sentido. Creo que cuando a la gestión cultural vos le ponés un componente que tenga que ver con lo económico, empieza a tener otra importancia. Hablabas de la Feria del Libro. El año pasado se vendieron 4 millones de pesos en la Feria del Libro de Corrientes, y es un número que es muy importante para vos como Moble Ediciones, pero también para otras pequeñas editoriales. Entonces, Corrientes nunca tuvo una editorial de estas características. Existieron a lo largo de su historia editoriales de otra escala. Vos te tocó ya un momento tecnológico que te permite hacer otras cantidades, pero la verdad que vos haces un desafío muy grande, y es muy importante para la provincia que un privado pueda hacer este tipo de emprendimientos que son de gran calidad y que fundamentalmente acerca el pensamiento, la historia, la poesía a gran cantidad de lectores aquí y en muchos lugares de la Argentina. Así que por supuesto que esa es la importancia fundamental que tiene. Bueno, ahora Gustavo, contarle la sorpresa rápidamente. Y bueno, sí, ahora nos vamos a Alvear, que mi gran amigo
muy generosamente... También autor del sello. También autor del sello, muy generosamente se prestó a presentar Perú Gorría y a hablar acerca de la obra. Es, por supuesto, José Gabriel Ceballos, quizá el escritor correntino más premiado internacionalmente. Esta novela de Gustavo Sánchez Mariño se encuadra obviamente en el género de novela histórica, precisamente de la historia correntina. Creo que va más allá de la historia correntina, mucho más allá, porque su luz potente, penetrante, se proyecta también a la historia nacional, a toda la gesta de la formación de la nacionalidad, de una manera muy intensa, ¿no? Muy intensa y muy enriquecedora para nuestro conocimiento. La novela en sí, el género de la novela, plantea un problema que siempre es peligroso. Lo digo en el prólogo del texto: el equilibrio entre la historia y la literatura, porque un exceso en alguno de esos dos ingredientes, digamos, del plato, puede arruinar el plato. Un peligro que Gustavo sortea muy bien, porque en realidad tanto la historia como la literatura son dos vocaciones que él tiene muy bien desarrolladas. Él sabe dosificar esos dos ingredientes, digamos, para que el plato resulte apetitoso. Félix Luna, por ahí en uno de sus últimos libros, creo, se propuso la travesura de incluir entre los personajes reales un solo personaje imaginario, para ver si el lector podía descubrir que se trataba de un personaje ficticio. Independientemente de cómo le haya ido al gran historiador y escritor, lo cierto es que allí está un poco el secreto de la novela histórica, que el lector no tropiece con la ficción en desmedro de la historia, pero que la historia no deje de ser historia. Esto lo consigue muy bien Gustavo respecto a la figura de Perú Gorría, pero también a todo el contexto de la figura de Perú Gorría. La historia de la novela, la trama de la novela, se desenvuelve en distintos ambientes. El ambiente provinciano, aldeano de Corrientes, el ambiente también aldeano en ese momento de Buenos Aires, y después el ambiente bélico, ¿no?, de los campamentos, a donde acude Perú Gorría como protagonista de la gesta de la patria. Cada uno de esos ambientes está dotado por los climas adecuados. Esas corrientes de aquella época, hablo de la primera etapa, específicamente la de 1791 a 1805, se desenvuelve allí exclusivamente. Después reaparece la corriente de aquella época, pero resulta realmente muy gustoso de transitar ese tramo de la novela, porque uno siente los olores del río Paraná, siente los aires, los colores del paisaje, los aires de ese ambiente, ¿no? Así como también después, cuando se traslada a Buenos Aires con Genaro Perú Gorría y con sus dos amigos, Justito y Bartolo, el Perú Gorría ya adolescente, que se va a estudiar al Colegio Nacional,
empezamos a sentir el ambiente de la entonces gran ciudad, que no era otra cosa que una aldea de Buenos Aires. Y allí se sumerge Gustavo en los salones de Buenos Aires, así como también en la vida, digamos, del Real Colegio, ¿no? Pero todo eso está desarrollado con una precisión y con una verosimilitud que atrapa al lector, atrapa indudablemente al lector. Uno ve actuar a esos personajes que después obtuvieron su lugar en la historia nacional, cruda, pura, los ve actuar con una soltura y con una veracidad, digamos, de sus parlamentos, de sus gestos, de sus actitudes, que no es fácil encontrar en una novela histórica. Mariano Moreno, Belgrano, los dos grandes amigos que hizo Perú Gorrilla allá, ¿no? Los salones, los grandes personajes como Saavedra, como Mariquita Sánchez de Thompson, como La Perichona, Liniers. Todo eso actúa de una manera natural y eso es muy saludable desde el punto de vista de la novela, del lector, para el lector. Sobre todo la personalidad de esas figuras, ¿no? El espíritu de Belgrano, el espíritu del Mariano Moreno progresista, ¿no? Al progresismo al cual contribuye el propio Perú Gorrilla, la sensibilidad de Belgrano, la altivez de los aristócratas porteños, ¿no? Los amores el amor de Teni, la hija de Beritime, y con Genaro Perú Gorrilla, es tan creíble como ese amor que se consuma, es tan creíble en los salones, ¿no? En aquel ambiente, es tan creíble como el amor ingenuo de Perú Gorrilla con María Postlethwaite en Corrientes, ¿no? Ese amor candoroso de la pequeña aldea. Entonces, todo ese mundo evoluciona, se mueve, llevando al lector adherido en su espíritu y en su inteligencia, ¿no? En sus emociones y en su inteligencia. Eso es un gran acierto, un gran logro de Gustavo Sánchez Mariño y de cualquier escritor que se proponga frecuentar la novela histórica. Llegamos al personaje Perú Gorrilla, que es lo que más me interesa destacar. A mí me conmovió mucho ese personaje, del cual yo no sabía prácticamente nada, más que los datos muy superficiales. Terminé muy conmovido, y que es un personaje de alguna manera emblemático de lo arduo y doloroso que es la gesta de una patria, ¿no? En este caso la nuestra. Porque Perú Gorrilla es mostrado aquí en la novela como un niño brillante, ávido de conocimiento, después como un adolescente y un joven brillante que deslumbra en Buenos Aires, deslumbra por su hambre de cultura y también por la cultura que va acumulando y también por sus dotes, digamos, si se quiere, más correntinos, ¿no? Su capacidad de jinete, su valentía, su coraje, que le da una intervención muy directa en las invasiones inglesas, en la resistencia de las invasiones inglesas. Y uno encuentra entonces, como dice la mamá en algún momento cuando se inaugura el Congreso Constituyente de Corrientes, al ver a ese hijo luminoso que aparece en la Plaza Mayor de Corrientes para inaugurar
el Congreso y se pone a llorar, ¿no? La madre Perugorría, y una amiga que está con ella le pregunta, pero bueno, ¿por qué llorás con ese hijo magnífico que tenés acá? Un hijo cuya valentía, cuya cultura, cuya lucidez fue aplaudida por los grandes salones de Buenos Aires, los grandes personajes de Buenos Aires. El propio Belgrano, al llegar a Corrientes, hacia el Paraguay, lo saluda para asombro de todos los correntinos como mi directo amigo, ese directo amigo que era un jovencito, ¿no? Y dice, este hombre, este joven me enseñó todo lo que sé de armas, me lo enseñó él. Bueno, ¿por qué esa mujer que era la mamá dice eso? Y se pone a llorar, ¿no? Y ella explica en una frase muy concreta que dice, porque es demasiado espléndido y no lo van a perdonar. ¿Quién no lo va a perdonar? Más que quién, ¿qué no lo va a perdonar? Y no le perdonó a Genaro Perugorría. Las luchas y las mezquindades y las ambiciones, muchas de ellas legítimas, y los miedos y los terrores que conforman la gesta de la formación de la nacionalidad. Y no le perdonaron. No le perdonaron y por eso fue fusilado por Artigas. Este Genaro Perugorría, que podía haber sido un señorón glorioso, a su regreso del Alto Perú, donde se iba a estudiar leyes, con todo el entusiasmo de un joven que quería nutrirse culturalmente siempre más, y que cuando se entera en una posta camino al Alto Perú, se entera de la Revolución de Mayo, decide volver y ponerse a disposición de la patria que nacía. El tema era que era un joven, muy joven. Se puede decir que apenas era más que un adolescente por su edad, pero tenía toda la formación del héroe, ¿no? Y ese heroísmo se lo lleva puesto. No puede lidiar con la realidad de la gesta y los dolores de la gesta y las turbulencias de la gesta de la patria. Terminé muy conmovido y me parece que es adecuado este cuadro de José Cura, es un mural, lo elegí para ponerlo ahí como fondo porque es una pintura que habla de una revolución, de una gesta, de toda la pugna, la lucha que hay entre las distintas fuerzas de una gesta, y que fue lo que se devoró a Genaro Perugorría, uno de las figuras más queribles y más admirables de la historia correntina. Mis felicitaciones a Gustavo por todo esto que dije, porque ha enriquecido mucho la historia de Corrientes, pero también ha enriquecido mucho a nuestra literatura con este aporte. Ese doble mérito hace que el libro Perugorría, así como fue el libro Verón de Astrada, escrito y publicado anteriormente por Gustavo, sea realmente imperdible, ¿no? Y mis felicitaciones también a Moglia, porque acertadamente, primero por sus 20 años como editorial, una editorial que también me publica, pero sobre todo por lo acertado de conmemorar su aniversario con esta edición. Muchas gracias. Las palabras de Gabriel Ceballos, como siempre, marcan la diferencia. También es autor de nuestro sello, así que estamos muy contentos. Gustavo, ¿qué te pareció? Bueno, muchísimas gracias. Siempre le digo,
el amigo va a hablar siempre bien del amigo, es nuestro derecho, Y del editor. nuestro derecho constitucional a elogiar a nuestros amigos. Sí. Pero claro, la palabra autorizada de Gabriel le da también un espaldarazo a mi libro, así que muchísimas gracias, Cabezón. Bueno, yo para redondear la idea de los 20 años editoriales, quiero decirles que hace 5 años tenemos una línea en Buenos Aires, una colección que se llama Ojo Lector, que está tutelada ya por la licenciada Viviana Rosenzweig, y que lo usamos como una herramienta como para editar autores porteños en un principio, pero con manufactura en Corrientes. De alguna manera, siempre decimos de manera jocosa, le estamos vendiendo mano de obra a los porteños. Ya en este momento, con casi 20 títulos, logramos incorporar autores nuestros en esa colección, también autores santafesinos, así que hay como una mistura ahí. Estamos pronto a lanzar dentro de la Feria del Libro de Corrientes, que va a ser una feria digital, una colección de poesía que va a estar dirigida por Evelyn Boxle y que también va a ser una apuesta a los autores locales en el rubro de poesía, con una tutela que es una dirección, digamos, que va a estar a cargo de Evelyn, y que, bueno, va a traer los títulos que ya tiene seleccionados, 2 títulos para lanzar en esta feria. Así que, bueno, en esto está Moglia. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué espera el editor del Estado? ¿Qué significa esa presencia del Estado para un editor independiente? ¿Qué espera? Mirá, yo siempre me hacen esta pregunta y yo digo que soy anti-Estado en el sentido de que uno tiene que esperar del Estado. Digamos, uno tiene que generar propio. El Estado tiene que estar y poner las herramientas que tiene a su disposición. Entonces ahora viene la Feria del Libro Digital, por ejemplo. Entonces vos me tenés que decir, Leo, tengo el espacio, yo tengo que generar el contenido. Cuando vos haces la Feria del Libro, vos como Instituto de Cultura haces la Feria del Libro de Corrientes, yo, que te digo porque te lo he dicho más de una vez, vos dame los tiempos y lo que yo llevo me encargo yo. Exactamente. No quiero que el Estado me pague, me compre, no, que me dé los espacios. ¿Por qué? Porque cuando Gabriel Romero, como presidente del Instituto de Cultura, levanta el teléfono y dice conferencia de prensa para tal cosa, tenés 20 medios. Yo tengo que llamar a uno por uno. Entonces esa es la herramienta que yo siempre reclamo del Estado. Yo creo que el Estado tiene que dar los marcos y los privados tienen que correr los riesgos, hacer los desarrollos y poner las ideas. Por supuesto que el Estado puede privilegiar algunas cosas porque le interesa, por su propia política de expansión, direccionar algo. Entonces pone incentivos, pone beneficios o invita. Como dice Leo, vení con nosotros a esto porque nosotros queremos desarrollar. Absolutamente. Esa es la postura que yo espero del con Estado. Mira. Bueno, por eso de alguna manera trabajamos juntos. Por eso estoy acá sentado. Exactamente, así es. Yo no, a lo mejor me equivoco, pero creo que la gran mayoría de los títulos que publicaste son de temas históricos. Yo quiero que me cuentes cuál fue el impacto que esto de publicar historia correntina te marcó a vos. Mirá, a mí yo creo que tiene que ver alguna cuestión genética. Mi mamá falleció muy joven, pero alcanzó a licenciarse en historia. Tuvo una licenciatura en historia, nunca ejerció porque se enfermó inmediatamente. Y algo debe haber quedado, porque yo a través de esa presentación que hicimos, que pasó Sos Curioso en Curuzucuatiá del Verón, con Tolita Nicolini, fuimos a la casa de Maggi y de Panchi, ¿te acordás? Rivadeneiro, y Panchi García Rivera, y ahí estábamos tomando un café y te pregunté, Gustavo, un libro de historia de Corrientes, me interesó sobremanera, yo no sabía nada, y me dijiste la historia de Corrientes de Castelo. Y ahí me metí con Castelo y principalmente en el siglo XIX, y Corrientes no tiene parda en la nación de lo que es el protagonismo histórico de Corrientes en el siglo XIX. Y ahí empecé. ¿Y por qué publicamos tanta historia? Porque los historiadores fueron los primeros que dijeron, acá hay una herramienta. Era gente que se la pasa trabajando, investigando, estudiando y no tenía cómo publicar. Entonces, no es gratuito que desde el año 2000 que nosotros arrancamos hasta ahora, la parte más importante de nuestro fondo editorial son trabajos históricos, pero también acompañamos a la Junta de Historia de la provincia, en este momento soy vicepresidente segundo, acompañamos organizando los congresos de historia, que es un evento único en el país, por convocatoria y por continuidad. Hace 20 años que estamos. Este año estamos planteando cómo va a ser, si vamos a poder juntarnos va a tener que ser digital,
porque hubo que cambiar, porque la emergencia sí lo dice, pero ya tenemos en preparación el volumen que se edita al final de cada congreso. Así que es muy importante la herramienta para todos los investigadores. Corrientes tiene 420 años de historia, más, con ese hermoso archivo general de la provincia que tiene lleno de documentación. Así que hay los investigadores, hay institutos terciarios con carreras de historia diseminados por toda la provincia. Así que hay mucha generación de material y bueno, rápidamente dijeron acá y en la herramienta, vamos para adelante. Por eso edito historia, en mayor número. Bueno, hasta acá fue esta presentación especial, como le dije. Molia, 20 años. Agradezco a Gabriel y a Gustavo que me acompañaron en este hermoso marco que es Dos Lunas, el hogar de Gustavo, que generosamente nos cedió este espacio. La gente de la técnica ya van a ver su placa. Y a los amigos que me acompañan. Y quiero destacar en este momento dos amigos que recuperé con la editorial. Uno es Carlos Lescano, digamos, con quien hicimos la primaria y nos recibimos en el año 1975 de la Escuela Moreno. Y ya cuando estábamos ahí en sexto y séptimo grado estábamos haciendo cosas y ahora retomamos y estamos haciendo cosas muy importantes respecto a los libros y a las producciones. Y Juan Pero Subieta, un amigo de la adolescencia, de la escuela secundaria, de los clubes deportivos, y que también recuperé esa amistad a través de las labores editoriales, y hoy te digo que les digo que los tres estamos haciendo cosas muy importantes desde el punto de vista de las letras, desde el punto de vista de las producciones, las asistencias a las ferias, de investigaciones referidas al chamamé también, así que estoy muy contento y muy feliz de que la editorial me haya dado esto. Y para cerrar y terminar, digo, 20 años de Molia Ediciones, gracias a los autores, pero principalmente gracias a Corrientes, nada más.